electrostática. Voy a indicar lo que debieron de haber hecho en su examen nada más, porque luego hay muchos, ¿por qué me puso 2 ceros o 3 ceros? Siempre hay alguna inconformidad. Entonces, ahorita voy a poner, no todo el cálculo, porque no lo voy a hacer así, sino voy a mostrar lo que debieron de haber hecho desde un principio, y el que no está así, pues, lógicamente está mal, así de sencillo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a compartir lo que debieron de haber hecho. Fíjense bien, este era el examen, así de sencillo. Aquí debían de haber empezado de cómo se deforma la elástica de la viga, que es lo que estoy diciendo con el puntero, Y la elástica de la viga, ya sabemos que en los apoyos, aquí la flecha es 0. Entonces, por eso esto hace la curva, esto hacia abajo, luego esto viene así y llega al valor 0 de flecha en el punto del apoyo de B. O sea que en A y en B, la flecha, ahí vale 0. Su deformación, la carga, esta carga que está aquí triangular, provoca que la elástica vaya hacia abajo, esto que estoy diciendo. Aquí es el valor 0, sigue bajando y llega al valor 0. ¿Dónde va a estar la flecha máxima? Donde la tangente valga 0, que es lo primero que tendríamos que haber calculado también. Pero antes de eso, pues tengo que empezar con las reacciones. La reacción de A vale 1706.25, la reacción de A. ¿Cómo la debí de haber calculado? Pues tomando suma de momentos en el punto B, igual con 0. Esta es la carga equivalente, 1750 es la carga equivalente de toda la carga que vale 500 kilogramos por metro lineal. Esa es la carga original. Esta es carga uniformemente repartida. Son 500 por 350, me va a dar 1750 concentrada en su centroide, ya lo sabemos. Y esta que vale 900, aquí son 900 kilogramos, la carga total está en su centroide, que está a 1/3 y a 2/3. 1/3 de 3 es 1 metro. Quiere decir que el momento de volado, si me voy hasta acá, momento de volado, la carga que está en el centroide de la carga triangular, que son 900 por 1, son 900. ¿Y cómo está girando? Contrario a manecillas de reloj es negativo. Entonces va desde 0 hasta menos 900. Curvo. Esta es una curva de tercer grado. Y para el cortante, una vez que ya encontré la reacción de A que vale 1706.25 y RB 943.75, esta RB la puedo calcular haciendo ¿qué cosa? Pues suma de momentos en A igual a 0 y me va a dar este valor, 943.75. Muchos no sacaron ni las reacciones, este valor ni lo sacaron. Si sumo esos dos valores, me debe dar lo que tengo la totalidad de la carga, que son 900 más 1750. Si sumo, es este valor. Carga total, idéntico. Para trazar los cortantes, hay quien puso carga de aquí hacia arriba. Pues, ¿cómo carga hacia arriba? Si la carga que está aquí es 0,
cero ahí en la punta del volado. Y por gravedad, todo lo que está volado va hacia abajo, no hacia arriba. Y es de cero, una curva de segundo grado, llego a los 900 kilogramos y de ahí a 3 metros va subiendo el valor de menos 900 más el valor de la reacción de A que vale 1706.25 y me va a dar este valor 806.25. Aquí no hay carga, permanece constante. Y luego la carga uniformemente repartida va desde cero, donde inicia esta carga cero, y cuando me vaya alejando a la derecha de este punto, va aumentando la carga hacia abajo. Entonces de aquí va recto hacia abajo, no lo pusimos así en sus notas, que cuando tengo esta carga es descendente, recta descendente. Cuando llego aquí a este punto, que estamos hablando de 850, desde cero, que ese cero, ese a la derecha son 850, tengo este valor, 9,943.75, que es el valor que tenía aquí, 806.25, restado total de 1,750, me va a dar menos 943.75. En este espacio de 50 centímetros no hay carga. Pues permanece constante el valor. Y aquí sube este mismo valor, que es la reacción de B, y llego al valor 0. Ya tengo 1 y 2 puntos de inflexión. 1 y 2. Lo conozco, está en el apoyo de A, pero ya lo dijimos 1000 veces, por método de secciones o por triángulos semejantes, que estoy diciendo que es esto, es un triángulo, el mayor, lo comparo con este triángulo pequeño y obtengo este valor de 1,61, que sumados desde 0, que es E, que son 5 metros, 5 más 1,61 son 6,61, de C hasta ese punto. Y si ese valor le resto los 9 metros que hay desde C hasta B, que son 9 metros, pues son 2,39 de B a la izquierda. Otra vez, de B a la izquierda son 2,39 metros. Este punto es el mismo de 0 a la derecha de 6,61. Sumando 6,61 más 2,39 me dan 9 metros, que es desde C hasta B. Quiere decir que para encontrar el momento máximo, si lo quiero ver desde C, lo calculo directamente hasta 6,61. Y si lo quiero calcular del punto B a la izquierda, debe ser 2,39 y me va a dar exactamente el mismo valor, momento máximo, 1,362.54. Ahora, si yo tengo ya trazado esto, ya dijimos una curva de tercer grado, que estuvo bien difícil de calcular, 900 por 1 y gira negativo. Entonces por eso es de 0 hasta menos 900. Si calculo el momento a 5 metros desde C, que es 0, otra vez insisto, C es 0, a la derecha son 5 metros al punto D. Quiere decir que este valor me debió haber dado 712.5 kilográmetro. Y es desde este punto de menos 900 recto subiendo hasta ese valor positivo, 712.5. El cálculo del momento a 6,61, de C a la derecha 6,61, empieza de este valor de 712.5, una curva de segundo grado hasta agarrar ese valor máximo de 1,362.54 a 6,61. Si lo calculo pasado ese valor, empieza a descender hasta llegar también curvo, hasta 850. Quiere decir que 850 es desde ese 0 a la derecha, 850, este valor, calculado directamente me va a dar 471.88 kilográmetro, es este valor. Y de ese valor, que es el mismo del momento en E es ese valor, U850. Si lo calculo a los 9 metros, es de aquí hacia abajo, es recto, no curvo, recto. Y llego al valor 0.
Entonces ya tengo este diagrama que muchos agarraron, inventaron, quién sabe por acá, y cosas abominables que pusieron en su examen. Yo no sé qué pasó. Y luego este punto de inflexión lo calculo, ¿verdad? ¿De qué manera? Haciendo de punto B, lo más simple era de B al lado izquierdo antes de llegar a A, un corte. Y entonces la distancia calculada sería desde el punto B a la izquierda y serían 4.88. Restado de los 9 metros, quiere decir que son 4.12 de C al lado derecho. Y ya sé dónde está el punto de inflexión, donde está cambiando la curva. Viene hacia abajo y luego sube. Ah, es lo que estamos diciendo, sí. Y una vez que ya sé estas dimensiones, ¿verdad? Entonces calculo, ¿qué cosa? El punto de pendiente cero, pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? El trazo de que estoy diciendo de la tangente a la curva. Y este valor, que es tangente A sobre B, no B sobre A sobre B, me está diciendo que debo de hacer mis diagramas de momentos por partes, desde B, así con esta indicación que estoy diciendo, de B hacia A. Ah, entonces, si voy de B hacia A, aquí estoy indicando, aquí, que voy de B al lado izquierdo y entonces este giro es negativo. Por eso, la reacción de A hacia el punto que va a ser este B, que es punto de referencia, y este al punto A, va a girar contrario a manecillas de reloj, y por lo tanto, según esta convención que estoy diciendo aquí, es positivo. Por eso este diagrama hasta acá va así, es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale? El valor de la reacción de B, RB, por la distancia desde aquí, desde B hasta A. ¿Cuánto es de B hasta A? De B hasta A son 6 metros. Ah, entonces multiplico 6 por este valor, ¿sí? Y me va a dar ese valor que estoy diciendo aquí, ¿sí? Da 5,662.5. Aquí está. Es este día, es este. Y del otro, de la otra carga, que es esta, empieza a partir de E, que es 0, 1,750 por la mitad de 350, que vale 1,75. Y entonces lo multiplico y me va a dar este valor, 3,775, este valor. Si lo hago el corte, ya lo dije, de B al lado izquierdo, este es X, pues va a valer el valor de la reacción de B por X. Ah, pues sí, positivo, sí. Y para la carga uniformemente repartida, como ya dije, tendríamos exactamente este valor, 3,062.5, que es, ¿cómo obtuve 3,062.5? Pues ya lo dije, multiplicamos 1,750 por 0.75. Y luego, este valor de 1,750 por 3,75 hasta el punto A, y me va a dar este valor, este que tengo aquí. Aquí, 3,75 aquí. Y entonces yo voy a tener toda esta, fíjense bien, toda esta área de la carga uniformemente repartida. Aquí la divido, me queda todo lo que está de la carga uniformemente repartida, un área rectangular y una área triangular aquí. Y ya. Todos los demás áreas ya no las voy a tomar en cuenta, porque estoy diciendo que necesito calcular la tangente A sobre B para calcular este ángulo, teta B. Y una vez que conozca teta B, hago la indicación para la obtención del punto de pendiente cero, y decíamos teta B menos teta cero es igual
a la deformación angular hasta el corte, o sea, hasta este valor de X, que son estos valores. Resuelvo la ecuación, 0 igual a lo que ya planteé, y encontré la distancia de pendiente 0, y ya. Y así sigo calculando, como ya lo vimos en clases anteriores, todo hasta llegar a la flecha máxima entre apoyos, y luego para calcular la flecha en el volado, ¿verdad? Fíjense bien, aquí en el volado no puedo hacer un corte aquí y hacer si quiero resolverlo por doble integración, no lo voy a poder lograr de C al lado derecho, porque en todo ese trayecto de la elástica no hay un punto de pendiente 0. Hay una flecha que es 0, sí, aquí está, pero no hay ningún punto donde de aquí a acá la pendiente valga 0, o sea, esté horizontal. Entonces, por eso, si hago esta indicación calculando el ángulo θ b en función de este valor tangente A sobre B, y planteo otra vez θ b, una vez calculado, ¿qué es θ b? El valor tangente, o sea, este valor entre este valor. O sea, son 6 metros de aquí a acá. Cateto opuesto es este valor, cateto adyacente 6. Ah, y obtuve este, sí. Con ese valor pongo θ b menos θ 0 es igual al área del diagrama de momentos hasta el corte, hasta aquí, hasta el corte. Aquí sí que nada más voy a agarrar estas áreas, esta. Resuelvo la ecuación y obtengo la distancia de pendiente 0, que estamos hablando de este valor, este. La tangente ahí es 0. Ah, entonces, si yo quiero calcular la flecha máxima, denomino, fíjense bien, el valor epsilon, como lo hicimos en clase en el virtual, así es epsilon, y le resto este valor, y lo que me queda es la flecha máxima, es lo que tendrían que haber hecho. Y una vez que ya sé cuánto vale este punto de pendiente 0, sé que de C a la derecha debe valer 6.321. Ah, entonces sí hago un corte hasta acá, ¿sí? Involucro toda la expresión del momento flexionante a ese punto, la igualo con la segunda derivada de y con respecto a x por ahí, y hago la primera integración y encuentro la pendiente. Me va a salir constante 1 de integración en la solución a esa integral, y le voy a dar el valor a x de 6.321, donde la pendiente vale 0, y obtengo la constante 1 de integración y completo la expresión, en este caso, de la pendiente en ese límite. Si le doy el valor de esa expresión x0, estoy en el punto C de origen, y entonces me va a dar la pendiente que tengo aquí. ¿Está claro? Si le doy el valor de 6.31, me voy a ir hasta acá y compruebo que vale 0. ¿Está claro? Una vez que tenga esa expresión, la vuelvo a integrar y encuentro la expresión de la flecha, que va a ser más constante 2. La constante 2 la calculo con la condición de borde que la flecha vale 0 para un valor de, desde aquí hasta acá, que son 3 metros. La flecha vale 0 cuando x sea 3 metros. Calculo el valor de esa constante 2 de integración, la completo con la ecuación, y voy a tener ya esa expresión precisamente en ese límite, y para encontrar la flecha en el punto C, pues nada más le doy a X el valor 0 y estoy en el punto C y obtengo la flecha máxima del volado. Eso es lo que deben de haber hecho. ¿Está claro o no está claro? No oigo. No oigo, Jorge. Entonces, ¿por qué no lo hicieron así? Pues si estaba bien simple.
Bueno, pues entonces ya lo expliqué ahorita, así en forma rápida, de qué es lo que debieron de haber hecho, y ya el comentario es que para muchos no calcularon bien ni las reacciones originales, estas RA y RB, no lo calcularon. Diagramas, todos raros de los diagramas de cortantes y peor los del momento, y no se diga los de los momentos por partes. Si no tienen eso, pues cómo van a calcular lo que estamos diciendo y la forma como ya lo expliqué ahorita. Bien, entonces ya está claro, ¿por qué? Porque después, repito, siempre hay de que yo sí lo hice bien, maestro, todo estaba perfecto. Profe, ¿Ya yo tengo un está problema. claro o no está claro? Profe, ¿Quién habla? yo, ¿Quién González es yo? Ron. Ronces, me mandaste en el tiempo que debió haber sido, no llegó tu examen. Sí, Después sí, me lo sí, lo mandé. mandaste y ya comprobé lo que lo que te estoy diciendo ahorita. Estas reacciones no son las que debieron de haber estado. Tus diagramas de fuerza cortante, para nada, y los del momento menos. Ah, sí, no, sí, ya vi que están mal, pero por lo menos se acercó un poco. No, que igual poco, pues si aquí me pusiste una cosa bien rara, así, aquí por aquí así, bien rara. Y lo de los momentos no se diga, y luego lo de los momentos por partes, pues uno por acá, el otro por allá, el otro. O sea, no hay una coherencia en lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el punto de referencia? Pues el punto C era el punto de referencia. Pero yo expliqué que esta parte de CA no lo voy a tomar en cuenta porque voy a calcular este valor teta B desde aquí hasta acá. Es el dato que necesitaba. Entonces, eran esos diagramas los que se deben de haber puesto, estos. Bueno, entonces, ¿queda claro o hay dudas? Porque luego ahí está el problema de que no, maestro, yo todo lo hice muy bien y usted me puso una calificación que no debía de ser. Pues ya está aquí, está indicado. Por eso, para evitar ese tipo de cosas, aquí está, aquí se lo estoy demostrando. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, vamos a ver, repito, el último tema del programa de estudio que son vigas hiperestáticas de un claro. Cuando es un claro, por eso decimos viga hiperestática, de un claro, cuando estemos hablando de varios claros, estamos hablando de las vigas continuas que va a ser para el siguiente semestre. O sea, cómo resolver las vigas continuas. Y ahí, generalmente, al menos así en la escuela, les están explicando esa solución, ese cálculo, en base al método de Hardy-Cross, pero hay método directo y método indirecto de Hardy-Cross. Pues veremos fechas y todo, porque luego yo quisiera todo en una clase y yo creo que es hasta peligroso porque hasta los hago bolas de tanta información. Y una vez que tenga ya ese método de Hardy-Cross, es de momentos sucesivos, así se le llama. Entonces, vamos a ver, porque luego también hay otros procedimientos para poder calcular precisamente esas vigas continuas. Pero la que marca el programa pues es el de Hardy-Cross. Hago la aclaración, aunque hay de otros métodos. Bueno, entonces, vamos a entrar al tema.
Y aquí estamos viendo esto. Esta sería la definición de lo que es una viga hiperestática. Aquí la estamos definiendo así. Son estructuras estáticamente indeterminadas, es decir, que para resolverlas se van a aplicar otros métodos. ¿Cuáles? Los que ya vimos. ¿Cuáles? Área de momentos, viga conjugada, doble integración, etcétera. Dice, además de las condiciones de equilibrio estático. A ver, si entendí bien, es que además de las condiciones de equilibrio estático, que son ¿cuáles, Ronces? Mm, perdón, es que se me cortó tantito ahí, profe, no entendí bien. Estoy diciendo que por la definición que estoy dando aquí de lo que son vigas hiperestáticas de un claro, se está aclarando que dice que además de las condiciones de equilibrio estático, ¿cuáles son esas? No, pues que la suma de fuerzas es cero. Pero dilo en X, en Y, en Z, ¿en qué estamos hablando generalmente en dos planos? Así Entonces, si es así, estamos hablando de suma de fuerzas en X, cero, suma de ujú, fuerzas en Y, cero, y suma de momentos en cualquier punto debe ser cero. Esas son las condiciones de sí, equilibrio estático. Pero sí, aquí nos profe. dice, ¿verdad?, que además de estas condiciones, debo de aplicar otros métodos como son los que ya vimos. ¿Cuál? Área de momentos, viga conjugada, o sea, de los pesos elásticos, etcétera, doble integración, etcétera. O sea, son varios métodos que puedo utilizar, además, dice, de las condiciones de equilibrio estático. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? Sí, profe. Entonces dice que para clasificar a estas vigas, que es lo que dice acá abajo, dice los tipos de vigas hiperestáticas pueden ser, que esto que estoy diciendo es su clasificación. ¿Cuál va a ser esa clasificación? Ah, pues aquella viga en donde tenga un empotre y un apoyo. Pero en esta que es empotre y apoyo, puede existir o no un volado. Por eso ahí dice empotre y apoyo con o sin volado. Es el volado. Ahora, esa es una clasificación. La otra es que sea en cantilever, que ya vimos nosotros cuando vimos viga isostática, dijimos que esta viga en cantilever es el común denominador entre una viga isostática y una viga hiperestática. Entonces, este se llama en cantilever, todo esto está volado. Y aparece el momento de empotre, que es lo que estoy diciendo ahorita aquí con el puntero. Este es el momento de empotramiento. Que por nuestra convención normal, usual, está girando contrario a manecillas de reloj, y para nosotros eso sería negativo en nuestra convención, ¿está claro? Y la otra clasificación de la viga hiperestática sería que esté doblemente empotrada, doblemente empotrada. Un empotre y aquí está el otro empotre. Y vuelvo a indicarlo, el empotre del lado izquierdo, así como lo estamos viendo, lado izquierdo, está girando contrario a manecillas de reloj, y el empotre del lado derecho está girando en el sentido de manecillas de reloj. ¿Está claro? Sí, Entonces, de este empotre a este empotre, estamos hablando del claro o luz de la viga. Aquí nada más hay uno. Bueno, lo que habíamos comentado hace rato cuando se hable de las vigas continuas es de que aquí hubiera otro claro, hubiera aquí, hubiera acá, hubiera acá, hubiera acá, varios claros. Entonces son vigas continuas. Entonces, eso se va a ver en el próximo semestre. Pero primero necesitamos saber cómo resolverlas con un solo claro, o sea, una viga hiperestática de un claro. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Hay alguna pregunta, al menos desde aquí hasta acá, en lo que es la clasificación? ¿Hay alguna pregunta?
Ahora, No, profesor. sigo con esto para decir que dice que para poder determinar los momentos de empotramiento, ¿cuál momento de empotramiento? Pues la que está en la junta del empotre, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. O sea, para poder determinar esos momentos de empotramiento, además, sus deformaciones angulares y sus flechas, se podrán emplear los teoremas del área de momentos o de los pesos elásticos. Por eso tuvimos que ver esos procedimientos para poder llegar a este tema. Imagínense que no hubiéramos visto esos procedimientos y llego y estuviéramos hablando desde un principio de viga hiperestática de un claro, pues no van a entender lo que estoy diciendo. O sea, todo debe tener una continuidad en cuanto al conocimiento para poder entender, pues, lo que sigue, porque si no, pues, no voy a entender nada. ¿Sí está claro o todavía hay dudas? No oigo. Sí, está claro, profesor. Ahora, en la figura 1 y en la figura 2, fíjense bien, estoy indicando cómo se va a deformar el eje neutro de la viga. Entonces, estoy hablando realmente de la elástica de la viga ya deformada bajo la acción de la carga. Aparece el momento de empotramiento en cada uno de los apoyos, o sea, en A y en B, que son empotres. Pero vean cómo está la deformación. Si lo comparo con la de la primer clasificación, que es la que dijimos empotre y apoyo, que pueda tener o no el volado es otra cosa, pero estoy hablando de empotre y apoyo. Y entonces aquí esa es la que estoy diciendo, empotre y apoyo. La elástica de la viga se va a deformar así como lo estoy diciendo aquí. ¿Cuánto vale la flecha en el punto B según el trazo de esta elástica? 0. 0. La flecha vale 0. Pero la tangente, o sea, si yo trazo a la curva que estoy diciendo aquí, que es de elástica, trazo una tangente en el punto B, esa pendiente no es 0, porque esa pendiente da la inclinación con respecto al plano horizontal y estaría hablando de este ángulo, que sería teta B. Repito, del trazo de la tangente en este punto. El trazo está así como lo estoy diciendo con el puntero. Y en referencia al plano horizontal, pues sería el ángulo teta B. Entonces no es 0. Está dando una pendiente que no es 0. O sea, una inclinación que no es 0. En cambio, la que estamos diciendo en los empotres, si trazo tangentes en ese punto, pues van a ser horizontales. Y si son horizontales, ¿hay pendiente? No. No, pues, y si no hay, pues es 0. Eso es lo que está pasando en esta de la figura 1, tanto en B como en A, el trazo que yo haga en A va a coincidir con el de B, porque van a estar horizontales. Entonces, la pendiente en A y en B es 0, y esto siempre va a ocurrir en los empotres. ¿Y qué también está ocurriendo en el empotre? Que la flecha en B y la flecha en A, ¿cuánto vale? Según el trazo de la elástica que dice ahí. También 0. También es 0. O sea, resumiendo lo que ya habíamos dicho también en clases anteriores, que cuando estemos hablando de una junta de empotramiento, la pendiente y la flecha ahí valen 0. ¿Sí está claro? Por eso aquí lo estamos comentando abajo en lo que escribí, dice, en estas vigas, figura 1 y 2, podemos determinar por las condiciones de equilibrio estático sus reacciones y sus esfuerzos cortantes. Dice, y para sus momentos de empotramiento, su deformación angular y flecha máxima,
nos valdremos generalmente de la aplicación de la viga conjugada. Esa viga conjugada no es otra cosa más que de la viga imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro o no está claro? Ahora Sí, fíjense está bien, claro. aquí puse cómo es una viga isostática y una viga hiperestática. ¿Por qué razón? Fíjense bien, abran bien los oídos y estén atentos a lo que estamos diciendo. Cuando yo vaya a resolver una viga hiperestática, en este caso es de un claro, yo voy a utilizar un método que se llama el método de superposición de efectos. Otra vez, maestro, otra vez, porque ando bien distraído. Ando en las Islas Fiji, en Hawái, en Cancún, o quién sabe dónde, en la playa, bien padre, ¿verdad? No, no, hoy estamos en la clase de estructuras, o sea, concéntrense en eso. Ya después, ya pongan su imaginación en otro lado, o como sea, pero ahorita estamos en estructuras. Entonces estoy diciendo que para resolver este tipo de vigas, ¿cuáles vigas? Las vigas hiperestáticas, en este caso es de un claro, la voy a resolver por el método de superposición de efectos. Ah, y en esa superposición de efectos, en ese método, me dice que debo de considerar para la solución de la viga hiperestática igual a una viga isostática con la misma condición de carga y sumarle el efecto de hiperasticidad. ¿A qué le voy a llamar el efecto de hiperasticidad? Así le voy a llamar al efecto que producen los momentos de empotramiento. Ah, entonces quiere decir que además de dar una solución con una viga isostática, pero igualita, con la condición de carga igualita a la viga hiperestática que quiero resolver, pero primero la resuelvo en forma isostática, ¿sí? Y esos valores los tengo que modificar, lo tengo que sumar el efecto de los momentos de empotramiento que le llamamos el efecto de hiperasticidad. Quiere decir que al resolver la viga isostática yo tengo una reacción isostática, lógico. Y cuando hable del efecto de hiperasticidad, tengo que tener una reacción hiperestática. ¿Cómo la voy a indicar? ¿Con qué nomenclatura? Ah, bueno, la reacción hiperestática va a ser R mayúscula con una H mayúscula, pero más pequeñita, como si fuera un subíndice. RH. Ah, muy bien, o sea, como la sangre me soqué el RH, sí, pero este es RH, reacción hiperestática. ¿Está claro? ¿Y cómo lo voy a calcular ese valor de RH? Pónganlo ahí en su cuaderno de notas de una vez. Ese valor RH es igual y van a poner una raya de quebrado. Repito, R mayúscula y H mayúscula, pero chiquita, chiquita, así como si fuera un índice ahí. RH igual, raya de quebrado, y en la parte del numerador van a poner suma de momento de empotramiento, o sea, sigma, M mayúscula y E como si fuera la E potencia. Otra vez, sigma de suma, M mayúscula, y como a esta M le estuviéramos elevando a la E potencia, que va a significar momento de empotramiento. Esa E es de empotramiento. ¿Está claro? Y en la parte del denominador de lo que dijimos, va a ser L, o sea, el claro total.
A ver, Ronces, repite lo que acabo de decir. Ahí le va. RH RH. Más sub con que I, digas RH, ya, ajá, ¿qué bueno, más? sí, RH, es igual a la suma de momentos de empotramiento, Ajá, bueno, total, entre el claro total. entre el claro total. Por eso, fíjense bien, si analizamos bien ese valor que me acaban de repetir, cuando se dice sigma de ME, que es suma de momentos de empotramiento, ese sigma me dice la rotación que tiene los momentos. Por ejemplo, aquí, si nos vamos abajo donde dice viga hiperestática, ya lo vieron, dice viga hiperestática. Aquí me está diciendo que este está girando contrario a manecillas de reloj y que este está girando a favor de las manecillas del reloj. Por eso, cuando dice sigma de momento de empotramiento, este va a ser negativo y este es positivo. Quiere decir que en esa suma algebraica va a haber un valor que va a ser en esa suma, pues un valor real, vamos a decirlo así. Y lo tengo que dividir entre el claro total, que es L, que es la distancia de A a B, donde están los apoyos. Y repito, otra vez, el valor RH es igual a esa suma algebraica de los momentos de empotramiento entre el claro total. Ese valor lo tengo que incluir en las reacciones finales de la viga, porque estamos diciendo que voy a resolver mi viga hiperestática, ya sea con las tres condiciones que estuvimos diciendo ahorita de su clasificación, por el método de superposición de efectos que implica considerar una viga isostática con la misma condición de carga a la que quiero calcular, que es la hiperestática, y sumarle el efecto de hiperasticidad, que es el efecto de los momentos de empotramiento de A y de B en este caso. ¿Está claro? Por eso estoy haciendo esta comparación entre una viga isostática y dice viga isostática aquí. Y acá abajito dice viga hiperestática. En este ejemplo, estoy poniendo esa diferencia que hay. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque voy a utilizar más adelante el método de superposición de efectos. Entonces, ya me estoy adelantando, precisamente, ya expliqué ese método de superposición, que lo voy a volver luego a repetir para que no vaya a haber confusión. Y cuando llegue ese caso, por eso estoy diciendo que voy a hacer esta comparación de lo que es una viga isostática y una viga hiperestática. ¿Está claro o no está claro? No se oye. Sí, está claro, profe. Entonces, aquí lo aclaro, dice, a continuación se muestra gráficamente el comportamiento de una viga isostática e hiperestática con la misma condición de carga y claro. ¿Qué tipo de carga es? Pues, carga uniformemente repartida. Un apoyo aquí de simplemente apoyado en A y en B. Ah, bueno, por eso es viga isostática, sí. Y en la comparación que estoy diciendo, que en lugar del apoyo simple que tengo aquí, o sea, simplemente apoyado, pues ya aparece el empotre en el punto A y otro empotre en el punto B. Esa es la comparación que estoy haciendo. Y que al cambiarle este empotre a este tipo de apoyo, lo que estoy diciendo es que este elemento de la viga hiperestática es más rígido que este que estoy diciendo aquí. Quiere decir que este se va a deformar, la viga isostática se va a deformar más que la viga hiperestática con la misma condición de carga. Vean lo que estoy diciendo con respecto al trazo de la elástica. Para la viga isostática, vean lo que estoy diciendo, ese es el trazo de la elástica. Y aquí en cada apoyo, si trazo esa tangente, me va a dar la inclinación que tiene, o sea, la pendiente con respecto al plano horizontal. Y veo lo que está pasando con la viga hiperestática. ¿Ya se fijaron que no es lo mismo?
Sí. Este valor es mayor que este valor en su flecha, y aquí lo tenemos en el cálculo. La flecha máxima, en este caso, por ser un caso de simetría, ya sabemos que siempre va a estar al centro del clavo de la viga. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Cuando se tengan casos simétricos, la flecha siempre la vamos a tener al centro del clavo de la viga. La comparación que estoy haciendo pues, es simétrico, tanto isostático como en este caso de hiperestática. Entonces la flecha máxima va a estar al centro del clavo de la viga, ¿sí? Pero lo que les dije que observaran es que este trazo de la elástica es diferente a este trazo que estoy diciendo. Entonces en la isostática la flecha es mayor y en la hiperestática esto es menor. Y estoy hablando de las flechas máximas. El cálculo que lo resolvimos por método de área de momentos o viga conjugada o inclusive hasta doble integración, me va a dar 5/384 WL cuarta entre I, es el valor de la flecha máxima para la viga isostática, con esta condición de carga. Con la misma condición de carga, la misma dimensión L en las dos vigas, la flecha máxima que voy a tener en la viga hiperestática, estamos hablando de un 384 de WL cuarta entre I. Por eso, 1 es más pequeño que 5/384. ¿Estamos de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Sí, Entonces, aquí lo que estoy describiendo, vamos por pasos otra vez, dice viga isostática. Casos de simetría, reacción en A, reacción en B, lo mismo, y entonces va a valer WL en 2. Donde está el puntero estaría la carga equivalente. Aquí no está el puntero, a la mitad del clavo de la viga. Su valor, W mayúscula, es W por L. Va a estar aquí. W minúscula por L equivale a la W mayúscula, que es carga total. Y por ser caso de simetría, la reacción de A y la reacción de B valen la mitad de esta carga, que vale W minúscula L entre 2. Ahí dice WL minúscula, ahí está, entre 2. Es el valor de la reacción de A, que es igual a RB por simetría. Bueno, ya lo sabemos. Para el trazo del cortante ya también lo sabemos. Empiezo con ese valor, WL entre 2. Cuando yo llegue al centro del clavo de la viga, solamente voy a tener la carga que va de A al centro del clavo de la viga, que es la carga W por L entre 2, que es lo que está abarcando hasta L en 2, W por L en 2. Entonces, si la reacción de A vale WL en 2 y bajo al centro WL en 2, pues llego a 0. Sí, está claro, eso ya lo vimos. ¿Hay dudas? No se oye. ¿Hay dudas? no, profe. Entonces, No, como esto es profesor, todo caso de claro. simetría, perdón, no oigo. No, que no hay ¿Alguien? dudas, profesor. No, correcto. Entonces, si esta es la figura del triángulo que me está dando desde el punto A hasta el centro del clavo de la viga, por simetría, pues estoy hablando de este mismo triángulo, que es este, son iguales. Nada más que uno es positivo y el otro es negativo, ya lo sabemos. Ya el punto de inflexión del cortante pues está exactamente al centro del clavo de la viga, que coincide por ser caso de simetría. Ahora, yo calculo el momento pues directamente a donde está este punto de inflexión del cortante, que es el en 2. Entonces, ¿cómo encuentro su momento? Ya lo dijimos. WL entre 2, que es la reacción de A, su brazo de palanca es el en 2, me va a dar WL cuadrada entre 4.
Y la carga que está desde A hasta L en 2 concentrada vale W por L entre 2 y su brazo de palanca sería L en 4. Y va a girar negativamente la carga, la que está aquí L en 2, aquí concentrada. Su brazo de palanca es L en 4. Hago las operaciones y me va a dar este valor, WL cuadrada en 8, que es el momento máximo. Aquí está. Me va a dar una parábola. ¿Está claro? Ahora, ¿qué más tenemos en esta viga isostática? Ya lo dijimos, esta pendiente que es máxima en A, por simetría, es la misma que hubiera trazado aquí en B. Entonces aquí lo dice, por simetría, la pendiente en A es igual a la pendiente en B y eso es máxima. Y vale WL cúbica entre 24i. ¿Cómo calculamos este valor de la pendiente en A o en B? Bueno, si utilizo área de momentos, calculo toda esta área primero si quiero, pero por caso de simetría ya dijimos que puedo agarrar la mitad de este diagrama. ¿Cuál es el área de esta mitad? 2/3 de A por B. A es la altura y B es base, esto. Y va a estar aquí en su centroide, esto. ¿Está claro? Esa área es esta, WL cúbica 24i, es este el valor. ¿Está claro? Y luego, para la flecha máxima, si aquí está su centroide, ¿verdad? Es de 0 hacia acá, serían 5/8 de L en 2. Entonces, hago la operación, su área por esa distancia, me va a dar 5/384 WL4 entre I. Y ya, se acabó. Eso es para la viga isostática. En la viga hiperestática, fíjense bien, quedamos que yo puedo calcular el valor de la reacción hiperestática, que es R mayúscula H, y ya dije cómo lo tendríamos que calcular. Pero al hacer esa indicación en un caso de simetría, el momento de empotramiento de A es idéntico al momento de empotramiento de B en magnitud, nada más que este gira positivo y este gira negativo con la misma magnitud. ¿Cuánto me da la suma de momentos de empotramiento? Otra vez, en caso de simetría, como es este, los momentos de empotramiento en A y en B son los mismos, tienen la misma magnitud, pero el giro que tiene cada uno de ellos es diferente. Ese es el sentido de manecillas de reloj y ese es contrario a manecillas de reloj. Por eso, cuando yo quisiera calcular el valor de la reacción hiperestática, RH, donde dice suma de momentos de empotramiento, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? 0. 0. 0 entre L, 0. Quiere decir que para casos de simetría no hay corrección hiperestática. Entonces eso lo voy a apuntarme en mi cuaderno de notas, en una nota que diga también, en casos de simetría, el valor RH es igual con 0. Entonces quiere decir que no tengo que corregir nada a la viga isostática. Sí, no le tengo que corregir nada. Entonces quiere decir que la reacción isostática va a ser la misma que para la viga hiperestática. Sí, cuando hay casos de simetría, porque el efecto de hiperelasticidad es 0. Entonces por eso aquí dice WL entre 2 y lo comparo con la isostática que dice WL entre 2. ¿Es idéntico? Pues sí, es idéntico porque no hay corrección.
porque la reacción hiperestática es 0. ¿Está claro o no está claro? Está claro. Ahora, si esto es así, a la hora de que yo me fijo en mi diagrama de momentos, fíjense bien todos, fíjense bien. Lo que voy a decir ahorita, el curso ahora sí va la redundancia del cursor, va de este punto trazando la parábola que estoy diciendo. Esa es la parábola que estoy diciendo. Esta parábola es la misma que está aquí, en la viga isostática. Aquí está. Y lo que voy a hacer con el cursor, desde este punto hacia arriba, hacia acá, hacia abajo y acá, ¿qué forma geométrica tiene lo que estoy diciendo? ¿Qué forma geométrica es la que estoy diciendo? Un rectángulo. Un rectángulo. Quiere decir que si a este diagrama del momento flexionante de la viga isostática le pusiera aquí exactamente lo que estoy diciendo con el cursor, lo voy a sobreponer, por eso es el método de superposición de efectos. Cuando yo haga esa superposición, que es la que estoy diciendo aquí de los momentos de empotramiento, que es el rectángulo, todos los valores positivos idénticos a los negativos se cancelan. Entonces, todo esto que estoy diciendo aquí ahorita con el cursor, todo eso se canceló. Todo esto está cancelado. Pero aparece un valor negativo, un valor positivo, valor negativo. ¿Está claro? Sí. Entonces, en esa superposición, fíjense bien, ya me quedan determinados aquí los puntos de inflexión del momento. Miren, aquí está, que el cálculo me dice que va al 0,21 del claro. Lo mismo por simetría, 0,21 del claro. Esto en cálculo lo vamos a demostrar. Eso también lo vamos a demostrar, la flecha máxima, la vamos a demostrar. Y vamos a demostrar este momento. Fíjense bien, el momento de empotramiento con esta condición así, dice que vale WL cuadrada entre 12. ¿Sí? En otra gráfica cometí un error y me equivoqué en este valor, que es WL cuadrada debe ser entre 12. Hoy después me van a decir, maestro, ahí estaba el error. Mucho ojo, lo que estoy diciendo. Momento de empotramiento de A, momento de empotramiento en B por simetría, valen WL cuadrada entre 12. Esa es su magnitud. Que uno gire negativo, que es en A, y otro positivo, es otra cosa. Y que por eso, al girar en sentido diferente, contrario, la suma algebraica de esos momentos de empotramiento da 0. Entonces, la reacción hiperestática ya quedó aclarado que vale 0 para ese tipo de caso. ¿Cuál? El simétrico. Con esta indicación, doblemente empotrado. Está claro, que es la comparación que estoy haciendo ahorita entre la viga isostática y la viga hiperestática. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna pregunta? No, sí Está está claro, claro. profe. Ahora, fíjense bien, ¿qué voy a decir? Voy a resolver el ejercicio que estábamos diciendo ahorita de la viga doblemente empotrada, A y B, claro L, y aquí lo estoy diciendo, dice, voy a determinar o voy a calcular el momento de empotramiento, el cortante y el momento flexionante por el método de superposición de efectos. ¿Qué quedamos que era este método? Que esta viga hiperestática
va a ser igual a la viga isostática con la misma condición de carga, W, 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 sí, es la misma condición de carga, pero esta está apoyada, por eso es isostática. Y a esta viga hay que sumarle el efecto de hiperasticidad, que ya dijimos. ¿Cuál es el efecto de hiperasticidad? El que está producido por los momentos de empotramiento. Este es en A y este es en B. Por eso dice, le sumo el efecto del momento de empotramiento en A y le sumo el efecto del momento de empotramiento en B. Por eso, así textualmente dice este método. Quiero resolver esta viga hiperestática, sí, doblemente empotrada, sí, con esta condición de carga, sí, va a ser igual a una viga isostática, igualita con la misma dimensión L, L, con la misma condición de carga, pero es isostática. Y le debo de sumar el efecto de hiperasticidad, que son de los momentos de empotramiento. Por eso ahí dice momento de empotramiento en A más el efecto del momento de empotramiento en B. Que este gira negativo y este positivo es lo que estoy diciendo en la gráfica únicamente. ¿Está claro? En superposición de efectos ya vimos que esta es la forma como me está dando. ¿Por qué? Porque esta parábola que estoy diciendo que es de la viga isostática es esta que estoy señalando con el puntero, esta. Y con el efecto de los momentos de empotramiento en sus diagramas de momentos, fíjense bien, ¿por qué este sale negativo y este positivo? Bueno, pues por el que el giro es negativo aquí y este es positivo. Sí, pero fíjense bien, ¿quién produce este momento de empotramiento? A ver, razonen y díganme, ¿qué produce el momento de empotramiento y quién produce el momento de empotramiento de B? ¿Qué lo produce, pues, en pocas palabras? ¿Quién es el culpable de esa acción? ¿Ya le dieron al clavo o no? ¿Qué es un momento? Ronces, ¿qué es un momento? Es un giro. Pues sí, pero ¿quién produce este giro? Por definición, el momento de giro, ¿qué es? Momento de giro, ¿qué es? No lo vimos en estática. Es fuerza por distancia, ¿no? Correcto. Es la tendencia que tiene la fuerza a girar con respecto a un punto fijo. Ah, entonces debo tener fuerza y distancia, sí. Pero también cuando vimos a los pares de fuerza, ¿qué características tenía el par de fuerzas? Que tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos, o sea, contrarios. Ese es el par de fuerzas. Misma magnitud, sentido contrario. Ah, entonces, quiere decir que este momento de empotramiento de A, y también el momento de empotramiento de B, está producido por la reacción hiperestática. Sí, la reacción hiperestática es la causante de estos momentos, son los que lo producen. Otra vez en mi cuaderno de notas. Nota. Los momentos de empotramiento son producidos por sus reacciones hiperestáticas. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que para que este giro del momento en A esté así girando, así, contrario a manecillas de reloj, yo debo decir que esto es producido por un par, y el par son dos fuerzas, si no fueran menos, ¿verdad? Dos es el par de fuerzas.
Entonces para que gire contrario a manecillas de reloj, así como lo estoy diciendo aquí, necesito que en el apoyo A y en el apoyo de B, o sea, A y B, existan esos pares, o sea, una fuerza en cada apoyo. Para que gire negativamente, ¿cómo necesito que sean ese par? Pues uno hacia abajo y el otro hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Sí, eso está, mire, girando contrario a manecillas del reloj. Entonces quiere decir que en este momento que estoy diciendo aquí, momento de empotramiento en A, una fuerza va hacia abajo en A y una fuerza en B hacia arriba, con la misma magnitud porque son pares de fuerza. Entonces esto está girando así, sí, está girando así. Y entonces si voy a graficar el momento de empotramiento del punto A, aquí en A, el par de fuerzas, la que está abajo y la que está arriba en B, es la que produce entonces este momento, sí. Pero para graficar esto que estoy diciendo aquí ahorita con el puntero, de las dos fuerzas, la que está en el punto A no provoca ninguna gráfica porque no tendría en ese punto esta fuerza del par, no tendría brazo de palanca. Pero la fuerza que está aquí en B, del par de fuerzas, sí tiene este brazo de palanca, que es L. Entonces va a girar, esta dice que va hacia arriba, sí, con respecto al punto A, gira, sí, maestro, negativo, mire, negativo. Entonces quiere decir que es 0 aquí, y va a este valor que debe valer RH, es este valor. Y lo mismo va a suceder con el momento de empotramiento de B. ¿Quién lo produce? Un par de fuerzas, maestro, usted ya me lo dijo. Ese momento de empotramiento es producido por un par de fuerzas. ¿Dónde van a estar los pares de fuerza? En el punto A, maestro, y en el punto B. Pero ¿cómo van a estar para que gire en el sentido de manecillas de reloj? Pues una hacia abajo, que sería en B, y una que fuera hacia arriba, para que arriba y abajo estuviera efectivamente girando así. ¿Está claro? Si voy a graficar el momento que va a estar en el punto B, la que está en el punto B no va a provocar ningún momento, ¿verdad? Esta, aquí, no va a provocar ningún momento. Pero la que está en este lado de A, sí va a provocar este momento a partir de 0 hasta ese valor. Entonces gira así positivo, sí. Y fíjense bien, el método de superposición de efectos me dice que signos contrarios, menos y más, su efecto se suma. A ver, otra vez. Este es positivo y este es negativo en los momentos de empotramiento, sí. Signos contrarios se suman. Si yo tengo un triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo, esto lo sobrepongo, hay la primera superposición en donde esto lo bajo para acá o lo subo y tengo esa figura que es el rectángulo, menos, más, pero sigue siendo negativo. Por eso ahí dice primera superposición. Y la segunda superposición sería la que le voy a hacer al diagrama de momentos de la viga isostática con la primera superposición de los momentos de empotramiento, que es lo que estoy diciendo aquí. ¿Está claro? Bueno, le vamos a parar hasta aquí, jóvenes. Mañana continuamos con esto mismo. O sea, estamos hablando de este método para que quede bien claro lo que estoy diciendo. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Claro. Bueno, entonces aquí le vamos a parar, jóvenes. Nos oímos mañana y pónganse a estudiar